habíamos hablado de la mala noticia para el procesado por terrorismo Guillermo Bermejo. Partimos pantalla, porque vamos a mostrar, porque hoy no te vas a escapar ni del periodismo, ni de mí, ni de la verdad, y menos ya de la justicia. Y eso es lo que nos place, porque eso son alegrías, ¿no? Alegrías invaluables, que son maravillosas, porque son buenas noticias de todo un largo trabajo de años, más de 15 años, en que inteligencia de la policía, hoy en manos del coronel Mazán Guamán, que antes, desde 15 años atrás, antes de ser ascendido a coronel, él tenía a su cargo estos grupos denominados los del Frente de Defensa de diferentes regiones de Ayacucho, del Brain, de Junín, que tenían vínculos con los narcoterroristas Quispe Palomino en los campamentos. ¿Quiénes eran ellos? Eran William Minaya y Ulcer Pilpa. Minaya, sentenciado de formar parte del frente del grupo Jóvenes del Comunismo de los Quispe Palomino, de la nueva cepa que están vinculados al terrorismo y al narcotráfico y que todavía no hemos podido capturar, pero sí el mismo coronel Mazán Guamán, porque la historia ya está escrita, ¿no? Fue el que captura a los hijos de Vilma, la camarada sanguinaria que dicta aniquilamiento selectivo por donde le da la gana. Y les cuento la historia. En el año 2008 comenzaron todos estos seguimientos. Partimos pantalla para mostrarlo aquí. Estamos viendo a Guillermo Bermejo cuando ingresa al penal de Huanta acompañado de William Minaya, hoy sentenciado por narcoterrorista. Y entraban a ver a quién, a Ulcer Pilpa, un narcotraficante que cayó con más de 50 kilos de coca en la frontera con Bolivia y de donde se escapó y permanece en la clandestinidad. Y por supuesto que de eso nadie va a hablar. Nunca vas a hablar de ellos, claro que sí. Entonces, se iban caminando, se iban reuniendo y lo que detalla este informe de esta labor de inteligencia impecable es que ellos se reunían para hacer las coordinaciones porque los dirigentes juveniles de juventudes de los Quispe Palomino eran en ese momento William Minaya y Ulcer Pilpa. Y cuando se encontraron todos estos correos en el email, en el correo electrónico Pluma y Fusil, que era de Guillermo Bermejo, hoy congresista, hoy vocero, hoy pacador, se indigna él, ¿no? Claro. Y él decía esto: estamos organizándonos aquí en Huanta, necesito pasajes, necesito comida, me han dado un cuartito, ¿no? Ponme estas conversaciones y todo se llega a saber porque inteligencia de la policía, y ellos no sabían, tenía a un infiltrado que fue a parar, este infiltrado, hasta Venezuela. Y este infiltrado incluso era muy conocido porque estuvo años, más de 15 años, como parte de este grupo de inteligencia infiltrado en el poder en Venezuela. Entonces, ¿qué ocurría en ese momento? En ese momento, este infiltrado de Venezuela fallece. Y como fallece, se entregan todos los reportes antes de morir en estas comunicaciones de información de ida y vuelta, de todo lo que él informaba y detallaba de qué cargo tenía Guillermo Bermejo, qué cargo tenían los demás. Entonces, él daba cuenta de toda esta información y es allí donde también, en una labor de inteligencia sistemática, el coronel Anguamán da detalles de todos estos videos y registros que se hicieron en ese tiempo y está aquí la prueba contundente. Pero ¿qué ocurría? La defensa de Guillermo Bermejo y también fiscales que no hicieron bien su trabajo y jueces que entraron en contubernio, y por eso es que ese juicio el año pasado se anula y vuelve a comenzar este proceso. Y esta vez querían hacer lo mismo que la anterior vez, eliminar este valioso informe con todos estos videos, fotos, imágenes que demuestran la cercanía, que respaldan lo que declararon los testigos, los colaboradores eficaces, las personas que llevaron a Guillermo Bermejo al campamento y que lo dejaron ahí en el bote para que entrara a reunirse con Vilma, a reunirse según lo que todos han manifestado que ya está en manos de la Fiscalía o del Poder Judicial. Y esto fue lo que declaró el coronel Mazán Guamán en la audiencia que ocurrió esta semana. Vamos a escucharlo. En ese momento de Guillermo Bermejo Rojas era justamente crear una alianza con lo que le llamaban ellos el Frente Bolivariano, que después le hemos visto manifestar en los sendos mensajes de la camarada Vilma, de la terrorista Vilma, donde ya dejaron el marxismo, leninismo, maoísmo, dejaron a un lado lo que era el pensamiento Gonzalo, se sumaron y han dado vivas a Hugo Chávez, han dado vivas a Xi Jinping,
ahora son siguistas. O sea, ese es un trasfondo que se ha creado y ese es el gran daño que le están haciendo a nuestro país. O sea, yo sí puedo afirmar que hay una simbiosis entre lo que es el narcotráfico y los quipes palominos que operan en Hebraica. Cuando Massa Mamán explica esta simbiosis entre el narcotráfico y los quipes palomino que operan en el Brain, todo esto tiene que ver con los operadores que estaban con Guillermo Bermejo reunidos y trasladándose al Brain. Esto es la antesala a lo que luego se complementa con lo que dicen los colaboradores, los testigos que también declararon en el juicio. Y en este otro video, Massa Mamán habla de cuando hicieron la intervención en Ayacucho. Muy importante escuchar este detalle, porque lo que se demuestra y se evidencia es que se determinaba que aun cuando los jóvenes que acompañaban a Cusi no tenían ningún antecedente terrorista, formaban parte del núcleo alto mando de Juventudes junto con Cusi, que es la terrorista que ya había purgado condena y que estaba dirigiendo el Frente de Defensa de Ayacucho. Y esto tiene que ver, por supuesto, con lo que antes había hecho Walter Minaya en Ayacucho, Ulcer Pilpa en Ayacucho y Eloy Robles Carrión, otro que también aparece del brazo con Guillermo Bermejo. Vamos a escucharlo. Determinamos por los USB y documentación de que ellos eran mando político y mando militar de esas células en Ayacucho. Un trabajo sostenido de muchos años. En una de esas oportunidades detectamos efectivamente a Guillermo Bermejo Dejo concurriendo a la casa del maestro, justamente con los que ya conocen, William Minaya, Ulcer Pilpa Paitán, Eloy Robles Carrión, y uno que se me va de la mente, si tuviera el informe a la vista lo pudiera ver, que también ha sido sentenciado por terrorismo, un arequipeño él, que hacía las propagandas para Sendero Luminoso. De repente en el transcurso me recuerdo, pero está en el expediente, que se encontraron en esa reunión de la casa del maestro, que yo sí lo he detallado, si no me equivoco, es en el informe 19, no en el 13, sino en el 19. Pero todo eso está debidamente evidenciado. Si lo encontramos ahí, se estaban reuniendo, porque era su zona de operaciones en ese momento del procesado Guillermo Bermejo Rojas. Así es, porque las reuniones de Guanta, partimos pantalla, y estamos viendo cómo él camina con este polito de preso, ¿no? Rayadito, como una cabecera de loca. Este tipo de sujeto, pues obviamente que tiene todas las evidencias en su contra. Pero lo que estamos hablando es que convirtieron en Guanta, Ayacucho, en una zona de operaciones muy peligrosa para apoyar al narcoterrorismo. Y eso es lo que en este momento se está ya tomando forma en el Poder Judicial. Y dudo mucho que este sujeto salga en libertad, salga bien librado y continúe en el Congreso dañando al país, porque eso es lo que es él.